Ahora vamos a ver la característica de descarga del capacitor. Recordemos nosotros en el circuito o en el video anterior que para ver las características de carga del capacitor cerramos el interruptor y lo ponemos en la posición 1. Quiere decir que aquí va a existir una circulación de corriente a través del circuito serie entre la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la placa superior se va a quedar cargada positivamente y la carga inferior negativamente. Y ahí se dice que ya el capacitor, ya existe una diferencia de potencial denotada con el voltaje en la capacitancia. Asimismo, vamos a tener un voltaje en la resistencia por tratarse de un circuito serie y aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones y llegamos a la deducción de que el voltaje en el capacitor en función del tiempo era característico de la tensión de alimentación por la 1 menor la de exponencial de menos t sobre tau, que es el tau, ya definimos nosotros que era el tau. El tau es la constante de tiempo, ¿sí?, del capacitor, y nosotros teníamos que el capacitor cuando llega a sus 5 tau queda cargado gráficamente, así como lo vimos nosotros en las gráficas anteriores. Por lo tanto, ahora, ¿qué va a suceder cuando ya el capacitor se encuentra cargado, el voltaje del capacitor, y tenemos pues que ya no hay circulación de corriente, porque el capacitor se comporta como circuito abierto? Hay una diferencia de potencial entre sus terminales, pero no existe corriente en el circuito, por lo tanto no existirá voltaje en la resistencia, como no hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ahora, cuando nosotros en X tiempo lleguemos nosotros a la situación donde vamos a tener la descarga del capacitor. ¿Qué es esto? Que el interruptor o el switch, en lugar de estar en la posición 1, ahora lo vamos a cambiar a la posición 2, donde ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a tener que las características de carga que tenía el capacitor ahora van a ser una corriente en sentido opuesto para descargarse por medio de la resistencia. Si lo descargamos por medio de la resistencia, entonces lógico, aplicamos allí una ecuación de corrientes y vamos a observar nosotros que esa ecuación de corrientes, de acuerdo a las características de la integral o diferencial o cuestión logarítmica, o sea, haciendo uso de las herramientas del cálculo, nosotros llegamos a las características de que el voltaje en el capacitor, su voltaje de descarga, es la tensión original que tiene el capacitor, o sea, su voltaje de carga con el cual quedó cargado en el circuito anterior. Por lo tanto, sus características matemáticas las encontramos con esta expresión. El voltaje de capacitor, que llamémoslo voltaje de descarga, es igual al voltaje de carga por la exponencial del tiempo sobre la constante de tiempo, tau. Entonces, y la corriente pues es la diferencia del voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a observar, sí, que el voltaje en la resistencia es igual al voltaje en el capacitor. Por lo tanto, tenemos esta condición característica de la descarga del capacitor. Entonces, vamos a ver el hecho característico físico y eléctrico de este conocimiento. Por lo tanto, cuando tengamos el interruptor en la posición 1, ¿qué es lo que va a suceder? El capacitor empieza a cargarse y queda cargado la placa positiva y con sus placas negativas. Por lo tanto, tenemos un voltaje de almacenamiento de energía y ese voltaje lo denotamos con la letra, con la gráfica azul, ¿sí? Y llega hasta su tiempo máximo en 5 taus. Ahora, ¿pero qué va a suceder cuando nosotros cambiamos el interruptor y lo ponemos en la posición 2? Por lo tanto, ahora te dice que el capacitor te empieza a descargar. Por lo tanto, ¿cuál será la gráfica característica? Su gráfica característica sería decreciente. Ahora, ¿qué sucede cuando vuelvo yo a poner el interruptor en la posición 1? ¿Qué es lo que va a pasar con la gráfica? Pues bueno, otra vez se va a cargar el capacitor y nos va a dar una gráfica de este tipo. ¿Qué es lo que sucede cuando lo vuelvo a poner en la posición 2? Pues vuelve a decrecer y esa sería la gráfica característica del capacitor en sus tiempos de carga y descarga. Este hecho nosotros prácticamente lo podemos contemplar en las direccionales de un automóvil, pero ahí en el automóvil baja uno la palanca, ese es un trabajo manual, empieza a flashear, ¿sí?, las lámparas,
¿sí? Y esas lámparas prenden y apagan, prenden y apagan. Hagan de cuenta que yo hago posición 1, posición 2, posición 1, posición 2, que yo lo hiciera manual. Lógico, las direccionales tienen un elemento que descargue y descargue el capacitor, o sea, lo hace en forma automática. Todo este conocimiento que estamos viendo ahora de características transitorias se ven bastantes en la teoría del control y la automatización de los sistemas. Esta es la aplicación real de este conocimiento. Lógico, aquí en circuitos eléctricos lo que nos interesa es ver el efecto que se tiene ese elemento pasivo con respecto a las características de voltaje y corriente. La deducción de las fórmulas, de dónde llegan las fórmulas, ese es un concepto matemático que se lo dejamos a otra asignatura. A otro lo que interesa es interpretar la respuesta de ese hecho matemático. ¿Por qué? Porque los circuitos eléctricos no es otra cosa de que un hecho físico, ¿sí? La característica de carga y descarga del capacitor es un hecho físico. Y ese hecho físico lo estamos representando con un modelo matemático. Y ese modelo matemático nos lleva a esta respuesta de matemática. A otros nos interesa ver esta acción, pero para ver cómo interpretamos esa variación de voltaje, tensión, tanto en la resistencia, tanto en el capacitor, como en el circuito. Por lo tanto, ahorita vamos a analizar un ejercicio, un ejemplo de este tipo de conocimiento.